Esa es nuestra guía. Esa es nuestra guía. Podemos hablar más o menos. Esta distancia está bien. Aquí está. Tu micrófono. Y Andrés, aquí te dejo un café por si quieres. Por si quieres un café. ¿Perdón? Si quieres café, aquí tenemos. Ah, muchas gracias. tenemos ahí un Nada más cafecito. con cuidado. En el intermedio sí podemos hablar. Okay. ¿Sale? Okay. Y si quieres hacer algún comentario, no avisas, okay. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero vamos a estar interactuando. En Face ya estamos. Ya estamos en vivo. Fragancia específica al atravesar la línea que llevará a esa separación entre la ignorancia y el conocimiento. Música, arte, libros que al unirse forman escenarios para adentrarse a mundos desconocidos. Terror, novela, ciencia, política, historia, psicología, cuentos infantiles, superación humana, política, arte, cultura, cocina, arquitectura. En cada pasillo encontramos no solo historias plasmadas y transmitidas en ellas, pues en estas letras apiladas en coloridas y llamativas portadas, sino se puede también encontrar con historias hechas vida, detrás de una sonrisa, del servicio y del conocimiento. Es precisamente ahí, en toda esta atmósfera, en donde conocimos a nuestro particular invitado del día de hoy, quien nos estará compartiendo qué es lo que hace especial a una persona, su vocación al servicio, su conocer de pies a cabeza los productos o el producto que ofrece como una herramienta de superación y parte del éxito profesional. Además nos está compartiendo con 2 licenciaturas y que vamos a ir descubriendo, Andrés Galindo, nuestro invitado del día de hoy, durante todo el transcurso de nuestro programa. Una vida apasionada, una vida apasionante de esfuerzo, de entrega y de querer alcanzar todos tus sueños. Andrés, bienvenido a ABC de Sofía, bienvenido a Encuentro con la Verdad Radio. ¿Y qué más puedo decir? Si realmente fue tu entrega, la disponibilidad, tu prontitud, la que nos llamó la atención, porque siempre que necesitábamos algo estaba Andrés para resolverlo. Bienvenido. Así es que un joven al que vamos a ir tanto conociendo como nos va a ir compartiendo también todas sus inquietudes, todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en esa mente brillante, por lo que estoy ahorita también nos estás dejando ver en estos minutos. Y que vamos a estar compartiendo también con todos ustedes, así es que en redes sociales también a los que nos puedan ir ya sintonizando por Encuentro con la Verdad Radio. Bienvenidos, esto es ABC de Sofía, Educación Integral e Interdisciplinaria, una producción de la Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y Mensajeros de Guadalupe. Yo soy Armando Archundia. Y Mayra Uribe. Desde Controles Técnicos saludamos siempre con nuestro aprecio a Cari Cerrillos. Andrés Galindo, joven, talentoso, chavo, inquieto, depurado. Cuántas características. Depurado y apurado. Depurado y apurado. Pronto al servicio. Encontramos, justo como decía Mayra, nos vinculó algo. Si algo nos llamó la atención es exactamente su prontitud en el servicio, su educación y su siempre disposición para encontrar las cosas que andábamos buscando ahí en esa bodega, gran bodega llena de libros. Te invitamos a seguir la transmisión en vivo por Facebook de Encuentro con la Verdad Radio. Recuerda que este espacio es tuyo. Queremos estar cerca de ti. No escucho nada en mi audífono,
envíanos tus mensajes por WhatsApp al teléfono 7224 25 42 51. Sofi, saludos a quienes se suman al recorrido, a este recorrido maravilloso del saber y de arrastrar la ignorancia hacia lo árido del desierto, que aún en el desierto hay sabiduría. Bienvenidos. Y ¿qué les parece, querida Mayra, querido Andrés, si nos vamos a ofrecer nuestro programa? Nuestro programa regularmente lo ofrecemos a Dios. Si nos permites, Mayra, con su permiso. Vámonos a la oración de manera directa. Aprendo si leo. ¿Sirvo? Sí sirvo. Amado Padre, Señor de salvación, impregno mi corazón de ti en la oración, en la lectura, cuando sirvo y apoyo a otros. Pero debo confesarte con verdadera vergüenza que poco doy espacio en mi vida a leer tu palabra y lo que me enseñas, en ese libro que inspiraste a muchos para escribirlo. Y diste a San Jerónimo el don de conjugar y reunir. Libro en donde describes amorosamente y con enorme certeza verdades inescrutables, verdades de sabiduría, la riqueza más grande con la que me he topado, fuente de sabiduría eterna, la Biblia. Imploro a tu corazón me merezca la sabiduría para entender, comprender, sobre todo hacer vida, y en ese testimonio y conciencia de esas verdades, propagarlas, dar a conocer y animar a esos corazones tibios que encienden en ellos ese fuego ardiente de comprensión, de salvación, de amor, de perdón, de libertad. Inspirar y hacer arder el corazón a aquellos que no creen, por aquellos que su corazón manifiesta gelidez, aún tibieza. Te invoco, Señor y buen Padre, a que tu divino Espíritu dé alivio a cuantos sienten odio, dolor, injusticia, resentimientos. Estas emociones que al alma enferman y que condenan. Que no nos autocondenemos. Sentimientos que nos hacen perder la verdadera visión de la vida, vida que vamos arrastrando en la borrasca, en el lodazal, y que caminamos en la amargura, en la infelicidad, enceguecidos. Amoroso y buen Padre, impulsa nuestro andar en la certeza que nuestros impulsos, respuestas y actitudes sean de alegría, de ese perdón tan necesario, de que volteemos a ver al otro comprendiendo lo que necesita, de crear vínculos, encuentros, diálogos, que junto contigo podamos tomar ese pan de tu divinísimo cuerpo, pero que vayamos contigo en la cruz bebiendo de ese cáliz que significa el acercamiento más sublime entre tú y tu creación. Y en esto vivo en ti, impúlsame a vivir en ti. Amén. Así sea. Así sea, y vamos a estar encomendando también con esta oración, pues a todos aquellos jóvenes que realmente desgastan su vida por ser alguien en la vida, por superarse, por dejar una huella, por trascender y por ofrecer lo mejor que tiene el ser humano, que son los conocimientos al servicio de los demás, y que no pasen la vida nada más estirando la mano,
en un estado de pasividad, de mediocridad, de violencia, sino que vean en el esfuerzo y en el testimonio de tantos jóvenes, de tantos niños también que al caminar kilómetros y kilómetros con realmente la vida desgastada, a veces sin qué comer, a veces sin zapatos, a veces con todo el clima en su contra, Así es. pero por ir a la escuela, por acceder a este conocimiento, y que Dios los vaya iluminando también para que encuentren en cada uno de estos esfuerzos la misión a la que han sido llamadas, y a las personas que están en el hospital, a los familiares. A tu Un Señor saludo Padre a mi papá, que está ahorita en hospital, un poquito delicado del pulmón, pero que también sabemos que la oración todo lo puede, y que pronto lo vamos a tener en casa. Lo encomendamos al Señor, pero también encomendamos a todos aquellos enfermos que quizás se encuentren solos o quizá desolados, que sientan esa soledad fría, que sientan que esta vida no tiene caso. Al Señor le pedimos para que tomen y renueven fuerzas y tengan una nueva esperanza para vivir. ¿Te gustaría encomendar a alguien, Andrés? ¿Alguna intención en particular? O saludar a algún amigo. Pues estoy contento de estar aquí y pues les agradezco a todos ustedes y a todo el mundo, pues les agradezco, les deseo un bien total. Todas las personas que lo necesitan, las personas que realmente necesitan que alguien los escuche. Y si no los hay, escúchense a ustedes mismos, porque yo creo que eso es un verdadero camino para llegar a ver a Dios, ¿no? Uh-huh. En ese camino de encontrarse te vas a poder encontrar con Dios. ¿Ibas a decir algo, Armando? Perdón. No, nada, querida Mayra. Solamente que ahorita se quedó usted positiva, me preocupó usted, sé que está usted preocupada por su señor padre. Está bien pero cuidado. La confianza, sí, está mi hermana con él. Un está saludo, todo. Alejandra, sabemos que estás ahí, sabemos que eres una maravillosa mujer que está al cuidado hoy de tu y que padre. Gracias a todos los que se han acercado ahí también para extenderle la mano. Fíjate, Andrés, que aquí tenemos una sección que se llama Te lo dice Sofía, y es para estar compartiendo precisamente con un buen cafecito. Yo a veces me traigo un té de agave, un poquito destilado, para el frío y para empezar a entrar el calor. Así es que, a ver, hoy Sofía, ¿qué nos va a ofrecer? ¿A ti como qué sabor te gusta? ¿Un té de ¿En qué? té de qué? Pues a mí me gusta ¿También mucho de el agave? café. A mí me encanta el café. Estoy contenta. ¿También eres cafetero? Sí. El tema aquí es, te lo dice Sofía, y es el té de la sabiduría. Entonces vámonos a arrancar, ¿qué les parece? Si nos vamos directamente, querida Mayra, querido Andrés, con la primera frase que tenemos para aprender de estas frases profundas de grandes escritores, algunos por ahí poco conocidos. Hoy traigo cuatro frases bastante buenas. A ver qué les parece. Dice la primera así: si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Si queremos un minuto de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Es nada más ni nada menos que de un novelista y aviador francés, y sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración. Yo creo que por ahí, Andrés, te veo inquieto y ya sabes más o menos de quién se trata esta frase. Anthony de Saint-Exupéry. Exacto. Conozco muy bien al señor. Ok. Conozco gran parte de sus obras y sobre todo la época en la cual se fue desempeñando este escritor, sobre todo porque le tocó vivir dos acontecimientos catastróficos para Europa, 1914-1945,
dos grandes guerras que al principio prometían paz y desarrollo, Ujú. pero al final lo único que trajeron fue destrucción y mayor desesperación en todas las comunidades, no solamente de la Europa o del viejo mundo, sino también en América. Entonces, autores como Duchesne-Exupéry es muy interesante porque son autores que a través de su literatura preñaron un hálito de esperanza, una luz en el cual pudiéramos tener conciencia de que los cambios pueden ocurrirse a partir de pequeños detalles, como por ejemplo escribir una novela para niños. Pero es interesante El Principito porque los niños de igual manera se empiezan a identificar con este personaje, pero los adultos también. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Ese libro es mágico porque eh, si uno lo lee por primera vez, no va a alcanzar la totalidad que de Exupéry nos dio. Es por eso que esa obra se tiene que estar leyendo una y otra vez, porque constantemente nosotros vamos a ver cosas nuevas. Entonces es muy interesante El Principito porque él va creciendo junto con nosotros. Ahora bien, aunado con los acontecimientos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, Sí, antes de que claro. falleciera Duchesne-Exupéry y desapareciera, dio a entender que nosotros somos proceso, nosotros somos cambio. Y definitivamente somos seres que muy dentro de nosotros guardamos oscuridad, pero si reflexionamos sobre esto mismo, es lo que Ujú. nos provee de la felicidad. Entonces yo le doy mucho en camino a esto, y sobre todo porque se ha vuelto una lectura universal. Porque es eso, Duchesne-Exupéry decía que son los pequeños detalles los que nos abren camino en la vida. Son, bien lo mencionas, y ese libro nos va encontrando como vamos creciendo. Tú dices es para niños, fue escrito originalmente para niños, pero qué curioso, porque los padres o los adultos, los jóvenes también como tú, se van enriqueciendo de esa, vamos a ponerle así, poética visión de la vida, en un constante ir y venir, en un constante cambio, en un constante yo soy ahora, pero mañana ya tengo que ser otro superior al que yo fui ayer. Esto nos está comprometiendo a yo dejar ese anquilosamiento, eh, esa parte mía que me está pesando, ese yunque que me está pesando y no me está dejando avanzar ni me está dejando crecer como ser humano. Y que también es una obra totalmente atemporal, Sí. ¿no? Porque que lo vamos, Sí, también. se va leyendo y continuamente vemos tanto en redes sociales que hay algunos de los jóvenes cómo siguen tanto la filosofía se identifican, hay motivación, los lleva también a una superación, pero sobre todo por este tema, si queremos ese mundo de paz, ahorita estamos anhelando por todos lados encontrar esa paz social que es el reflejo también de una inquietud que tenemos en el corazón y en el alma. Tenemos también sed de lo que es la justicia, pero aquí nos da la clave, ¿no? Esa inteligencia puesta al servicio del amor. Puede haber bastante inteligencia, pero sin ese amor y sin ese servicio vamos a tener exactamente esos eventos catastróficos como lo fue la Segunda Guerra Mundial o u otros más. Y aquí, fíjese que curiosamente con esto que ambos muy inteligentemente están conversando, justo cuando la inteligencia al servicio del amor no se la damos, tú lo mencionaste, él habla de encontrar con esa inteligencia del amor justicia y paz. Justo encontraron lo contrario: desolación, tristeza y muerte, y nada, absolutamente muerta la justicia. La justicia estaba totalmente fuera de todo contexto. Sí, efectivamente. Por ahí de los años 20 hasta los años 50, se forjó una escuela que se llamaba la Escuela de Frankfurt. Y esa escuela de Ujú. Frankfurt fue muy interesante porque se rodeó de personalidades como Herbert Marcuse, Horkheimer, Theodor Adorno, y ellos consideraban que la razón, el progreso y la paz únicamente nos habían llevado a consecuencias como guerras, ¿no? Guerras que se fueron
llevando a cabo desde los años de 1848 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que generalmente la inteligencia tiene que ir acompañada de pasión, debe estar acompañada de servicio, debe estar acompañada de poder ver a aquellas personas o aquellos seres que necesitan que los impulsen. Hay un autor que me gusta mucho, es contemporáneo, se llama John Maxwell, y él escribió muchos libros que tienen que ver con liderazgo. Y esto aunado con El Principito de Daniel Shuperry, me doy cuenta de que lo que intenta hacer este autor es formar líderes. Líderes que rompan con esos cánones de que hay algunos que nacieron para ser líderes y otros que nacieron para no serlo. Entonces todos tenemos esa posibilidad de convertirnos en líderes en el momento en que lo decidamos. Hay un libro muy interesante de Maxwell que se llama El Mapa del Éxito. Claro. Y ese libro se dedica principalmente a hablarte de procesos. Todos somos procesos. Todo el tiempo tenemos que irnos preparándonos. Y todos estamos llenos de errores. Nadie es perfecto. Sin embargo, existe esa reflexión muy importante sobre lo que hacemos y lo que hacemos mal. Y de ahí deriva nuestra bondad hacia los demás. Y nuestra experiencia, y de la experiencia a la sabiduría. Vamos a un pequeño corte y continuamos en nuestra plática con Andrés Galindo. Que se va a poner más interesante todavía. Claro que sí. Qué interesante es este autor. Lo estoy mencionando como debemos mencionarlo en México, no con el corte francés, sino con el corte español. Sí, por eso no lo mencioné como Anthony de Saint-Exupéry. Por eso tú sabes que así se tiene que navegar. Sí. ¿Qué otras obras escribes y que te hayan llamado la atención? Pues me llaman mucho la atención varios. Me gustan muchos de filosofía. Salud, dice. Ay, sí, es para ti. Perdón. Ajá. Me gustan mucho los textos de filosofía, de letras, de historia. Pero últimamente me he abocado mucho a los libros de desarrollo humano. Sobre todo aquello que tiene que ver con liderazgo. Sí. Me gusta mucho leer a Maxwell. Me gusta mucho leer a Pero que muchos en esa búsqueda de liderazgo se han pervertido también en la carencia de comprensión y la carencia de amor. Y han echado mano de sus grandes capacidades, pero para pasar incluso sobre el otro. Sí. Sí, es que es el problema. Es que gran parte de todos los lectores, y eso me fui dando cuenta en la librería Gandhi, muchos compran... No vamos a hacer anuncio. No, ok. Compran mucho el libro del Príncipe, de Maquiavelo. Y este es amoral. Esta es una persona que se dedica principalmente a hablarte sobre cómo arrebatarle el poder a los demás. Y eso a través del apartado del libro 27, donde dice, el fin justifica los medios. Sí. Entonces, ahí donde queda la bondad. Por eso tuvo muchos choques con autores como Rousseau, con Montesquieu, donde consideraban que las cosas pueden manejarse de manera muy distinta. De ahí la derivación de la inteligencia, también, donde pueda de alguna manera actuar al bien en común sin afectar a los terceros. Pero generalmente obras como Maquiavelo todavía gobiernan en la mente de nuestros líderes actuales. Bastante, muy maquiavélica, sí. Tanto de líderes como líderes en casa. Sí. Ahorita entramos un poco a eso. Listo, pues continuamos con nuestro siguiente té. A ver, ¿qué nos va a ofrecer para es que el día de hoy? Podemos hablar tanto de este libro, como tú dices, atemporal, bueno, es muy profundo y altamente recomendable. Es de los libros que yo creo, Andrés, de los que más se venden, seguramente. Bien, ¿qué les parece? Nos vamos a un segundo té, a un segundo sabor. Nos vamos a ir del otro lado también. Este es de una gran mujer caritativa hasta el tuétano totalmente. Y que bueno, también nosotros hemos estado manejando mucho esto, sobre todo en momentos de misión, que obviamente estamos continuamente en misión. Y dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. El que no sirve para servir,
nos sirve para vivir. Nada menos ni nada más que Santa Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta tenía etiquetado, plasmado su genética, su sangre, todo absolutamente era servir y servir al otro desbordadamente. Pero sin miramientos, servía porque en su corazón estaban las palabras de Jesús. Sellado. Si uno quiere ser el primero, si el último de todos y el servidor de todos. El servidor de todos. Y eso vivo, ahora sí que ella es uno de los ejemplos o testimonios de hacer vivo ese evangelio. Y vivo el mismo corazón de Jesús. ¿Qué te parece, Andrés, Madre Teresa de Calcuta? Es muy interesante la vida de la señora, sobre todo porque se entregó a una comunidad donde no le prometía regresar lo que ella estaba dando, la caridad y el servicio, una calidad de servicio que le daba a la humanidad. Y yo veo mucho en Teresa de Calcuta una figura de liderazgo, ¿no? Muchos de nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, ahorita que están las elecciones, a ver a personas fuertes, decididas, con enfoque, pero cuando nosotros nos miramos a personalidades como Teresa de Calcuta, nos vamos dando cuenta que hay otras personalidades que destacan en esta parte, en este camino importante de las guías, ¿no? De la guía espiritual. Entonces a mí me parece muy interesante la vida de ella, y sobre todo porque ella tuvo un enfoque: ayudar, brindar y sobre todo no esperar nada, ¿no? Qué fuerte para el ser humano que hoy estamos en la modernidad de la mercadotecnia. Qué fuerte es el no esperar nada. Y es un estigma que debemos estar cargando nosotros. ¿Qué esperar? Y muchos o muchas se pierden en esta dimensión de la espera. La espera también cuánta desolación interna del alma ha ocasionado. Cuánta desolación en esa espera que nunca llega, en esas promesas que se cumplen, pero que también se fueron creando a nivel interno, con diálogos internos, que solamente ahí se quedaron muchos de ellos. Madre Teresa de Calcuta, simple y sencillamente, es el modelo del poco decir y del mucho hacer. Realmente hay poco, se ha escrito muchísimo, pero su vida es el hacer, nada más. Hace protagonista a Cristo, no se hace a No ella. se hace y a también ella. es el resultado, porque ahorita durante el pequeño corte estamos platicando, ¿no?, de que otra de las obras, que es una de Maquiavelo, ¿Sí? de esas ideas maquiavélicas que van distorsionando y que es el poder para enriquecerte, muy egoísta. Vemos mentes muy maquiavélicas que persiguen un fin no para servir, sino para servirse, para ver qué le podemos sacar a los demás. Los otros nos sirvan. Y ese es un punto que está perdiendo al ser humano de su propia esencia, de ese liderazgo del que estábamos hablando tras micrófonos ahorita, Andrés. Sí, y retomando esta parte importante del príncipe, ¿no? Porque hay una parte, no recuerdo en qué libro, Maquiavelo le recomienda a Lorenzo de Medici, ¿no? Hablemos de ética, hablemos de moral, Sí. pero vamos a hablarlo sin la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay ocasiones que el mal justifica los medios, ¿no? Entonces, Así lo decía. Sí, así lo decía Maquiavelo a Lorenzo de Medici. Sí. Y era muy interesante esta cuestión porque eso le sirvió a otras personalidades como Mussolini, a Federico Guillermo II, a Hitler, a tomar en cuenta esas palabras y darse cuenta de que la política y la religión o el servicio hacia el público en general no siempre tienen que venir de la mano. Entonces es muy triste, sobre todo porque se respetan mucho estas características de pensamiento como la que tenía Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribió un libro que se llamaba El Leviatán. Y había una frase muy interesante que se llamaba Homus hominis lupus, ¿no? El lobo es el lobo del hombre. Entonces, ¿para qué, cómo hay que tranquilizar a los lobos, ¿no? A través de la fuerza. Sí. Porque si no vivirían en una constante guerra. Entonces, empiezan a surgir ahí ahora sí falanges de poder
por parte del Estado para poner en control a una población que no tiene conciencia de su vida. Entonces Ay, qué fuerte. ahí peligró la individualidad, así hasta que se fue forjando el totalitarismo con el partido fascista o con el partido nazi. Claro. Y hay otro autor, bueno, si no, si se me permite hablar un poco más, que, Ujú. por ejemplo, Claro. Teresa de Calcuta parece que también motivó a autores como el management contemporáneo que se llama Peter Drucker. Ujú, sí, claro. Peter Drucker escribió un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz. Y en El Ejecutivo Eficaz era un libro que estaba directamente contra los gobiernos fascistas. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una empresa con un gobierno? Pues mucho. Porque el totalitarismo tiene que ver directamente con esa poca empatía, con esa explotación hacia el ser humano y solamente que crea riquezas en beneficio de unos cuantos pocos, o en este caso de un solo individuo. Y que ya no es el ser humano. Deja de tener esa esencia de ser humano para ser usado, eh, no a nivel esclavo, sino a nivel ínfimo todavía, quizá a nivel bestia. Sí, y eso es lamentable. Entonces, ¿qué es lo que propone Peter Drucker en ese del Ejecutivo Eficaz? Que los gerentes o los grandes dirigentes se humanicen, se bajen a un público en general y escuchen el gran dolor. Me interesa mucho una parte, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue tomada París, por ahí de los años de 1940, en Inglaterra, Churchill se condujo, bueno, se dirigió hacia un público en general, hacia la gente y les Ujú, preguntó ujú. qué opinaban sobre la Segunda Guerra Mundial, qué opinaban sobre Hitler, qué opinaban ellos si los nazis llegaban e invadían Inglaterra. Churchill les proponía que Inglaterra establecía concordatos de paz con el partido nazi y el pueblo dijo que no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Churchill escucha a su pueblo. Y es ahí donde dio un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Claro, escuchar, Uh -huh. saber escuchar. Y lo Te- estamos viendo, Armando, perdón, Mande. hoy día Sí, en sí, las sí. noticias con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con todos los migrantes, ¿no? Inmigrantes, y la separación de estas familias enjaulados a los seres humanos, no hay empatía ante ese dolor, ante esa fragilidad humana, que podría haber otras estrategias, Ujú. tal vez para erradicar el problema del que tanto le tiene miedo Estados Unidos, pero sin embargo también viene otro problema detrás. En los países de origen no están habiendo fuentes de trabajo o no está habiendo toda una... Eh, es tanto el poder como los recursos económicos no se están empleando de la mejor manera para ofrecer a las familias una calidad de vida. Y esa empatía, ya no tenemos ni empatía ni nos duele el dolor ajeno. En lugar de poder hacer algo, pues preferimos tomarle una foto, estarlo publicando en redes sociales y dejamos de hacer todo lo que Madre Teresa de Calcuta decía: yo prefiero salvar a una persona y darle el amor a una persona a estar perdiendo mi tiempo, tal vez en los medios o en una En entrevista, una ¿no? entrevista ahí Que en le iban a CNN, hacer. sí, claro. Y esto es terriblemente fuerte cuando Andrés, tú dices también, y ahorita de alguna manera lo dices, cuando se pierde el principio de la conciencia, nosotros le nombramos don de la conciencia, es un don, porque es eminentemente humano, 100% humano, no, en los animales no lo existe. Es en ese momento cuando nosotros perdemos la propia esencia del ser humano. Y cuando al otro lo hacemos perder la conciencia, ahí ya está Maquiavelo trabajando. Que en otros momentos también le podemos llamar demonio. ¿Y esto a qué te va a llevar? Al mal del propio ser humano. El lobo comiéndose al mismo hombre, El ¿no? hombre se El come hombre el hombre. comiéndose al mismo hombre. Y Peter Drucker, incluso desde hace tiempo, es uno de los libros que también en administración, en contabilidad, en este tipo de materias de orden social, es muy recomendado, es parte de los libros básicos de estudio, el famoso Peter Drucker. Qué fuerte es ver y ahí en la carencia del ya no servir. O sea, tú me tienes que servir. Tú ahora ya me perteneces. Volvemos al punto
Antes era por la fuerza, pero estamos hablando de la época de la conquista. Antes era por medio de la fuerza que te hacían esclavo. Ahora es por medio de la manipulación que te hacen esclavo. Sí. Y creo que eso tiene una gran perversión. Y obviamente te hacen y te dejas hacer, porque si no tienes acceso al conocimiento, tú conocerías todo esto si estuvieras ahorita metido en otros puntos y no en tu superación, Andrés. O conocerías todo este mundo, toda esta historia que nos lleva a la humanidad a tener y a ya saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, sí es muy difícil. Hay que tener un acercamiento a los libros. Al principio yo tenía una gran distancia con los libros de superación personal, de liderazgo, y me enfocaba directamente en obras de filosofía, de Heidegger, en Platón, en Aristóteles, en John Locke, en Tomás de Aquino, etc. Y en historia, por ejemplo, Marc Bloch, Jean Verdon, Jacques Le Goff, etc. Pero me fui dando cuenta yo que autores como Tony Robbins, Ohmandino, Clayson, hasta el mismo Duperón, que escribió Colorín Colorado, nos puede dar una solución a los problemas que tenemos y a los problemas que tienen los demás. Me gusta a mí ayudar a la gente a través de los libros, como si fuera una libroterapia, porque me fui dando cuenta ahí que el libro te abre mundos muy distintos y te abre una crítica muy interesante. Hay un libro de Tony Robbins que se llama Despertando tu gigante interior. Y es muy padre ese libro porque dice que si tú no piensas por ti mismo, si no te ves en un escenario de felicidad, vas a permitir que otros te creen tu escenario, y ahí es donde se da una verdadera manipulación. Ya no influyen, es una verdadera manipulación. De acuerdo. Entonces, considero yo que sí, efectivamente, la lectura debe ser un factor, un móvil liberador para todos los sectores sociales. Yo podría decir clases sociales, ¿no? Pero yo abiertamente, ahora sí que en una entidad de publicano, considero que todo el mundo debe tener acceso a un libro. Sí. Un libro donde te aclare que el sentido de la vida no está en quien tiene el poder, sino en quien puede servir. Y el propio servicio es el gran poder. Por eso Madre Teresa de Calcuta. Sí. Nada más ni nada menos. Fíjate que de dónde salimos y a dónde llegamos. El mismo Jesús es muestra de un servicio indescriptible. Y el acceso a la educación es un derecho tanto de todo mexicano como de todo niño, pero también qué contenidos nos están mostrando en esos libros, ¿no? Porque ¿qué sirve tener un libro si van a distorsionar toda mi moral o todo el correcto actuar, y que me está llevando a una desintegración social? Vamos a nuestro segundo corte y continuamos aquí en esta charla con nuestro invitado del día de hoy, Andrés Galindo. Ya, rapidísimo. Aquí ya se fueron 40 minutos de volada. De volada. Sí. Aquí estando interactuando de esta manera, salvo algunas cuestiones especiales, vienen invitados, como en este caso, y nuevamente gracias. Pero regularmente nos las pasamos interactuando en textos o en cosas de filosofía, pero muy acercadas, o mejor dicho, 100% emanadas de la religión, emanadas de la Biblia. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el propio Principito es emanado de la Biblia. Sí. Justo. Si tú ves un poco a Maquiavelo, es un poco luterano el cuate este. Sí. Entonces va el mal con el mal, se va procreando, pero haciéndose mal. Y el bien con el bien va dando vida, haciendo bien. Sí. Viendo al ser humano en lo profundo, no al ser humano encima, el ser humano dentro del ser humano.
Y es por eso que nos veías con cierta frecuencia ahí, Andrés. Ah, comprendo. Por estar aquí, por estar llenos de información, pero de información que forme un ser humano sano, pleno, inteligente, consciente. ¿Cómo lo ves? Sí, es muy interesante. Es muy, muy interesante. Ahora te explicas por qué estábamos ahí con cierta frecuencia. Sí, ahora ya me explico muchas cosas. Nos vamos a la tercera. A la tercera. Pero antes una pregunta personal para Andrés. ¿Manda usted? Antes una pregunta personal para Andrés. Dígame. Al aire. Sí, va a ser tin, 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 tin. Vamos a hacerle una pregunta también aquí a Andrés, ahorita un poco indiscreta. Que No, solo, sí. no la haga indiscreta. ¿Por qué no? Doña Mayra. Para traer salud Gracias. con un rico tecito y cafecito ahorita aquí en charla con Andrés Galindo, quien estamos ahorita compartiendo un poco y qué hay detrás de ese éxito, qué hay detrás del servicio, qué hay detrás de la pasión y de la convicción. Andrés, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 30 años. 30 años. ¿Y qué estudias o a qué te dedicas? Estudio 2 carreras. Soy tanto historiador como filósofo. También me dediqué a realizar una pequeña carrera técnica que es administración de empresas y dirección de gerencias. Entonces, toda mi vida se ha ido rodeada de libros. Me he dedicado a leer libros desde quizás más tarde, ¿no? A los 13 años. Pero desde ahí es donde le agarré un gran amor a los libros. Cuando trabajé como librero, Antes de que pases, Andrés, perdón que te haya interrumpido. sí, ¿Qué te hace a los 13 años? Me ganaste. Ahora, todo, mande. Me ganaste. Ok, ya hágalo usted. No vas. ¿Qué pasa en tu mente? Trata de recordar, porque dices tú a los 13 años, por las expresiones, queridos amigos, me estoy dando cuenta que quizá fue antes, pero te estás ubicando en tus 13 años. ¿Qué te impulsa a ti? Prácticamente eres un niño. ¿Qué te impulsa a ti como un niño el tomar un libro y empezar a leer? Mamá, papá, tío, abuelo, hermano, hermana, ¿cómo te involucras en esas letras, en esas hojas, en algo que para muchos ahorita, y perdón, es aburrido? Un libro que te da vida, un libro que te da libertad, lo mencionaste hace rato, un libro que te da una gran riqueza, pero a los 13 años, cuando deberías estar jugando, no sé, muchas cosas, pero no a los libros, pero te impulsan a los libros. pues a mí me gusta la imaginación. Me encanta, por ejemplo, leer a Julio Verne, a Herman Melville. Me gusta leer incluso también a Hawthorne. Es una cantidad enorme de autores. Stoker, por ejemplo, pensar en Drácula, en todas las aventuras que giran alrededor de su historia. Es como si hubiera una película. Una película que me impulsaba a mí a saber más. O incluso también autores como Lovecraft, ¿no? Saber sobre el terror cósmico, saber un poco sobre estas figuras terroríficas como esta, que es muy difícil de pronunciar, ¿no? Dicen que hasta incluso imposible de decir, ¿no? Que es Cthulhu, ¿no? Un pulpo gigante que se dedicaba a provocar el fin del mundo, ¿no? Pero también me encantaba leer poesía. A mí me gustaba mucho leer. Sigo leyendo a Pablo Neruda, al maestro León Felipe, al maestro Miguel Hernández. Incluso también me dedicaba a leer a Octavio Paz. Me gustaba leer a su ex esposa, que es Elena Garro, antes de que se separasen. Sí. Por ejemplo, Los Recuerdos del Porvenir. Fernando del Paso, Noticias del Imperio. ¿No le entraste a Nervo? Amado Nervo. Amado Nervo, sí. Es la de azul, ¿no? Sí, es genial. Sí, interesante. Entonces, todos estos autores me daban a mí un espacio personal, un diálogo que tenía yo directamente con los autores y los autores conmigo. Y de esa manera me fui yo descubriendo quién era realmente, cuáles eran mis propósitos, mis gustos y sobre todo hacia dónde quiero ir. Los 13 años para mí fue muy importante
porque yo empecé a imaginarme cosas que ya son muy difíciles de ver en este mundo, ¿no? O imposibles, dinosaurios, ballenas que tienen conciencia de cambiar su mundo, pero un capitán no se lo permite, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho, bueno, y eso es lo que me ha llevado, y sigo todavía en esa práctica de la lectura. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que tuviste en tus manos? Fue un diccionario de dinosaurios que me compró Ajá. mi papá, y ahí como a mí me encantaban los dinosaurios, leía por ejemplo que era el tiranosaurio rex, el apatosaurus, el gigantosaurus, y ahí leía todas sus descripciones. Y después me compraron el de Moby Dick, y después me compraron todas las obras de Julio Verne, de Bram Stoker, El Principito, que es el que Ujú. sigo todavía leyendo. Ajá. Ese, y ya paulatinamente, mientras fui creciendo, pues ya me estaba llamando mucho la atención la historia de México. Me gustaba leer eh, la época del colonialismo, la época de la reforma, del gobierno de Benito Juárez entre los años 1857 hasta los años de 1872, el gobierno de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana y así sucesivamente. Y finalmente, cuando llegué a la universidad, tenía un gran interés por conocer autores como de gran talante como Heidegger, Platón, Aristóteles, Aristóteles, todos ellos no puedo decir madurez porque soy todavía inmaduro, ¿no? Pero es ahí donde entró un gran amor a todos los libros. Y vuelvo a los autores anteriores para preguntar cosas nuevas. Ujú. Oye, pero Al- ahora, en todo este mundo, así, eres como que de los pocos mexicanos que has leído en promedio más de un libro al año. Ah, Me dejaste ahorita impresionada con los libros que has leído al menos en 2 años. sí, bueno, en 2 años he tenido un promedio de arriba de 600 libros. Normalmente leo de 250 a 400 libros por año. Entonces, me considero una persona que lee mucho. Puedo leer libros chicos, puedo leer grandes tratados, eh, revistas inclusive, Ujú. y tesis, porque luego eso me gustaba mucho ir a las universidades, por ejemplo, de ciencias políticas, de humanidades, de comunicación y leer las tesis de los chicos. Y de alguna manera me estaba dando una nueva manera de ver el mundo, ¿no? Y es donde yo me motivé a escribir yo mis tesis. Ujú. Ahorita, con esta narrativa donde empezaste, me regresaste también a 30 años atrás, quizá 29 años atrás. Voy a decir por qué, porque justo, seguramente Armando y Rafael, mis hijos, me están escuchando, y justo empezamos también con estos dinosaurios Rex y los brontosaurios y toda esta maravillosa playa de incluso un mapamundi enorme, con los diferentes dinosaurios que aparecieron en el mundo, ¿no? El más feroz es el tiranosaurio Rex, el dientes de sable, y qué interesante se volvió. Te estoy viendo, perdón si hago esta analogía, estoy viendo también verte jugar con esos dinosaurios y interesándote de dónde viene de dónde, si este es de Argentina, no, si este es de Canadá, no, si este es de Europa, no, si este es de África, todo, qué interesante echarse un clavado, incluso también como papá con los hijos, oh, te vas echando un clavado ahí todo esto, Y ¿no? que con tanta imaginación de seguro ya va a estar también por escribir algo. Sí, escribo mucho, Ajá. aunque me he dedicado más a la lectura. Estoy ahora sí con esa idea que nos dio Borges, ¿no? Yo estoy más orgulloso de los libros que he leído que lo que he escrito. Y, y efectivamente hay personas que les gusta mucho escribir, hay mucha gente que les gusta escribir sus pensamientos, a mí también, pero me agrada más leerlos. Me gusta retar a los autores o me gusta que los autores me reten a mí. Claro. Por Ujú. ejemplo, Borges que me rete cuando leo a Lev, y la historia universal de la infamia, la historia de la eternidad. Es un hermoso libro de historia de la filosofía impresionante de 80 páginas, únicamente de 80 páginas, y habla sobre el tiempo, habla sobre el ser, habla sobre el quehacer de la filosofía y todo con una poética fenomenal. Y es este tipo de autores como Borges me gusta que me reten.
Ahora, ¿tú crees que dentro de ese reto que te están poniendo tú en una lectura, te lleva también a conectar que fue, ellos están sirviendo a través de sus páginas, a través de sus letras, de su pensamiento, y están transmitiendo o lo que vivieron, o una inquietud, o están aportando? ¿Qué les llevó a servir para toda la, ahora sí que atemporal y para la eternidad, ¿no? O nada más te quedas con lo que te da en el libro, o te lleva también tu imaginación a tratar de conocer a la persona, al ámbito, al por qué lo escribe y por qué está aportando esto como servicio. Todos me han aportado, son grandes autores. Yo pienso que todo libro debe ser práctico, debe dar una solución y tiene que dar un beneficio. Uh-huh. La solución de quizás entretenernos, pero el beneficio es poder alimentar esa parte de nuestro espíritu y poder dar a los demás lo que nos gusta. Yo me he dado cuenta mucho, por ejemplo, autores como León Felipe, que le gustaba escribir poesías de amor, al mismo Pablo Neruda cuando le escribía a Matilde. Y, por ejemplo, León Felipe cuando lo expulsan de España, hay un gran dolor en cada uno de sus, de sus poemas. Y de sus escritos. Y puede decir, uno puede decir, porque a mí me tocó escuchar una vez a un compañero que decía, bueno, pues es que siempre está llorando, o sea, es un llorón. No, date cuenta, ahí habla de justicia, ahí habla sobre un anhelo de cambio, que incluso también retomaba características de Isaiah Berlin, ¿no? A los dictadores, con los dictadores no hay que hablar, con los dictadores hay que enfrentarse. Y una manera para enfrentarlo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la vida de Miguel de Unamuno, es con la palabra. Sí, también enfrentar con la palabra, con lo escrito. Con la palabra. A ver, entonces sería al dictador hay que enfrentarlo con la palabra. Con la no hay que tratar, hay que enfrentarlo. ¿Sí? Y ahora sí que, en este caso de los escritores, era a través de la palabra misma. Y esto es un mensaje, sin querer, queriendo, está saliendo un mensaje con los dictadores, enfrentarles con la palabra. ¿Sí? Esto quiere decir, queridos amigos, tras de todas estas letras, buscar justicia, pero a través de la palabra. Con la palabra que está... No está motivando a ningún levantamiento ni nada, pero el levantamiento es con el conocimiento, con la inteligencia, con la palabra. Sí. Pero ya te llenaste ya te llenaste de formación, ya te educaste, ya leíste, ya tienes una gran riqueza con qué hacerlo, ¿no? Sí, hay un autor que es un latino, se llama Cicerón. Y Cicerón fue muy importante porque fue una persona que premió completamente la filosofía estoica en la política, sobre todo en un momento muy difícil, porque para esa época, no recuerdo exactamente qué año, creo que fue por ahí del siglo IV o V después de Cristo, no, antes de Cristo, cuando asesinaron a Julio César. Entonces, cuando matan a Julio César, empieza a darse una apropiación por parte de los patricios por, ahora sí, reformular toda la constitución en beneficio de ellos. Entonces, estaba formando un gobierno oligárquico, en las cuales, ahora sí, Roma en ese entonces estaba viviendo una época de esclavitud. Y la única persona que los enfrentó a través de los escritos de la Constitución, a través de la palabra y el conocimiento, fue Cicerón. Fue Cicerón. Sí. Entonces, sí se puede. O sea, sí, yo pienso que la violencia no nos lleva a nada. Yo creo que ese sí fue un gran error que tuvo Carlos Marx cuando decía que toda revolución es violenta. Hay otros autores que lo han demostrado y han demostrado que es distinto. Por ejemplo, John Stuart Mill, cuando consideraba que los seres humanos tienen la capacidad, tienen la inteligencia y tienen el amor para cambiar la totalidad de lo real a través de una pasión por volver a construir lo demás. Ahora sí, vamos a través de constituciones, etc. Regresando este hombre a su verdadera esencia. Su verdadera esencia no es la violencia, es el amor. Creado con amor, diseñado con amor, surgido del amor, surgido de comprensión, surgido de una creación maravillosa. Y que en México hoy está necesitado de amar, de sentirse amado. De estar unidos. Y de amarlo. Primero, antes que nada, somos seres humanos y por ser seres humanos tenemos toda una identidad.
El color con el que te viste, esto no te marca una identidad, te marca una identidad más profunda. Y nos han llevado exactamente a eso, a pensar que tenemos una identidad por un color. Eso es falso, eso es mentira, eso es pasajero. Esto no forma parte de nuestra vida, es simple y sencillamente una parte sociológica, pero vaya, que no tiene una gran trascendencia. Lo trascendente es exactamente lo humano, lo profundo. Es allá donde tenemos y debemos ir, ¿no? A estar vinculados, como dice Madre Teresa, servir, como dice Saint Exupéry, la paz y en la justicia. Es ahí a donde el ser humano encuentras, valga la expresión, hace su verdadero encuentro. De lo contrario, estás por ¿el poder de qué? Finalmente el propio poder te destruye, porque el poder no es por el servicio, por la justicia, sino el poder es sobre estar sobre el otro. Sí, hay un libro muy interesante que escribió Hannah Arendt, una judía, una señorita que fue judía, y ella criticó de manera directa al gobierno de Hitler. Y ella escribió un libro que se llama ¿Qué es la política? Ella al principio del libro dice, las intenciones las cuales se ha dicho que la política persigue es el poder. Y realmente Hannah Arendt da vuelta a esa tesis y dice, bueno, es que esa no debe ser la finalidad de la política, el poder. La verdadera finalidad de toda política es la libertad. La libertad donde podamos vivir todos en un fin en común, en un bien en común, donde podamos convivir entre nosotros. Coexistir. Coexistir, exactamente. Y ese fue un libro muy interesante que escribió Hannah Arendt, porque cuando nosotros hablamos de políticos, siempre tenemos ideas muy negativas, ¿no? Vamos, etiquetas todas negativas, pero esa no es la verdadera finalidad del político. No, se vino descomponiendo. Sí. El término político, los propios políticos lo han venido descomponiendo. Al propósito, esto está sumamente interesante, queridos amigos, pero vamos a un corte especial, es la oración de mediodía. Primero vamos a nuestro corte y después al regresar nuestro corte, nuestra oración de mediodía. Recuerden, libertad, más no libertinaje. Nos vamos. Perdón que te haya contado, es que a las 12 se hace nuestra oración. Primero el corte y ya después el... Es que hubiéramos cortado antes. Hubiéramos cortado. No, yo le dije a Cari porque después ya no estábamos pasando Hay que entrar en punto con el Ángelus, pero en punto a las 12. Y no pasa un nada. segundo más. No pasa nada, entonces así ya para poder salir porque nos estábamos comiendo un corte. ¿Nos comimos un corte? No, nos hemos estado comiendo los últimos programas. Por eso ahorita le pedí a Cari que primero metiera el corte y ya nos íbamos con el Ángel. Nuestro propósito desde aquí es la formación y la educación. Toda la labor que se realiza o que estamos realizando en la fundación es educativa. Sí, qué padre. Qué padre, qué padre. Y nos da, a mí en lo personal, lo comentamos un poco ayer, nos da mucha alegría que estemos haciendo esta convergencia de tanto de intereses como de ideales, pero lo que es también la juventud y lo que es, pues ustedes dos son muy jóvenes, ¿no? El ensamble conmigo, que ya cruzo la mayoría de edad, los 60, lo importante es esto, ahorita estamos dejando. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicatum mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, utini efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciate Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iunum Christum Domini nostrum. Amen. Divinum auxilium, manient semper nobiscum, et fidelium anime per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amen. Continuamos aquí con nuestro invitado Andrés Galindo. Andrés, pues nos quedamos en que no hemos avanzado con las frases, llevamos apenas dos. tés, pues es que, óyeme, los tés se van degustando, se van saboreando, se van enriqueciendo aquí en charla, ¿no? Exacto. No hacía el pum al sopetón. Vamos con Pero ahora otra. vamos a cambiar entonces de tacita, de saborcito. Sí, parece saboreando rico. Vamos ahora a un tercer té, un tercer sabor. Creo que los tres nos vamos a identificar mucho con este autor, definitivamente. El servicio sin humildad es egoísmo. El servicio sin humildad es egoísmo. Es de un pensador y líder nacionalista, principal artífice de la independencia de su país. Mohandas Karamchand, nacido por allá en el 1869, muerto en 1948, mejor conocido como Gandhi. No lo conozco. No lo conoces. No tengo familiaridad con él. No. Careces de vínculo alguno con él. El servicio sin humildad es egoísmo. Creo que tú estuviste también un poco familiarizado con esto. ¿Qué te parece esta frase? Demasiado corta, pero con extrema profundidad. El servicio sin humildad es egoísmo. ¿Cómo ves, Andrés? Muy interesante, sobre todo lo que representó Gandhi, porque representó un gran líder espiritual. Vean, una figura muy frágil, una figura que no denotaba lo que en ese entonces denotaban los generales de Inglaterra. Fue una persona que enfrentó al apartheid y además enfrentó a la Gran Bretaña, que no los quería liberar. Entonces es muy interesante los grandes servicios que le dio Gandhi a su pueblo, y sobre todo a un pueblo que carecía de educación, que carecía de lo básico, y Gandhi siempre estuvo en esos momentos más difíciles, y lo importante de ahí fue su política de no violencia. Es muy interesante, yo estoy muy enamorado sobre esa filosofía, y en ese entonces, bueno, también se le clasificaba a Gandhi como comunista, ¿no? Pero yo considero que Gandhi superó esos ideales del comunismo, sobre todo porque para ese entonces Stalin decían que había influido mucho en Gandhi, ¿no? Y eso no es cierto. No, para nada. No, aquí toma sentido, perdón que me haya atravesado con la palabra, aquí toma sentido esto que estábamos diciendo que estábamos comentando antes del corte, Mayra, Andrés,
cuando decías que a los generales o a los dictadores había que enfrentarse ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. Y este es el ejemplo de ello. Con la palabra y con el testimonio, ya lo vemos Sí. aquí en estos dos grandes Y de la humanidad. está en el centro de lo que estábamos comentando antes de irnos al corte, ¿no? Qué importante es Gandhi para una India que está sumida prácticamente en el esclavismo. Y no estamos hablando de unos cuantos, En la estamos hablando de pobreza. prácticamente todos, toda India, con una gran población, una gran pobreza, una gran sumisión, pero cómo esa figura frágil, esa figura de un hombre delgado, esa figura de un hombre incluso se ve hasta demacrado, en ese momento toma esa... Sencillez que con tan solo una túnica. Sí, esa Pudo vencer. esa personalidad que manifiesta ante el mundo la humildad. Sí, es muy interesante, como lo vuelvo a repetir. Y reitero, ¿no? Yo siento que Gandhi superó esos ideales del comunismo, porque él siendo abogado, perteneciendo a una clase moderada, dijo, conmigo no hay clases sociales, y me uno a mi pueblo, ¿no? Me uno a mi gente. Y hubo una identificación completamente de lo que era el verdadero nacionalismo. Uh-huh. En ese entonces es que el nacionalismo ahora sí que estaba en su plena decadencia, porque el nacionalismo tenía que ver directamente hacia un servicio o un estado servicial servicialismo. Sí, al Estado. Y se tenía que obedecer a los grandes políticos, a los reyes, a los príncipes. Pero la gente, ¿dónde queda la gente? Sobre todo cuando gran parte de todas ellas fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial o fueron de alguna manera olvidadas, o en este caso en la India, personas que ni siquiera tenían dónde vivir. Entonces, personalidades como Gandhi, donde le dice a la gran corona, tomen en cuenta a sus colonias, tomen en cuenta a la gente, que aquí todo el tiempo han sido serviciales, ahora ellos piden que ustedes sean igual, y la corona no quiso. Y una rebelión interesante. El orgullo y el servicio. El orgullo y la carencia de humildad. Me surge una pregunta. ¿Cómo entonces se tiene que conocer para servir? Este hombre siendo abogado deja todo y se pone a servir. Por esa empatía y por unirse. Como premisa, tú podrías también sumarte a que para poder servir se tiene que conocer, o no tienes que conocer para poder servir. En este caso, Gandhi era una persona de grandes conocimientos, pero se fue dando cuenta él que los conocimientos no sirven de nada si no los pones al servicio de los demás. Es como decía Voltaire en su obra del Cándido: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No lo sacaron de Spider-Man, no, realmente viene de Voltaire, del Cándido. Y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, el tener conocimientos, el tener una experiencia que se ha puesto en práctica, tiene una gran responsabilidad para un público en general. De ahí el verdadero camino del líder. Un líder que sepa escuchar, que sepa ponerse a nivel de los demás, y sobre todo que se ponga al servicio de los que lo están escuchando. Entonces, bueno, espero haber contestado esa pregunta. Uh-huh. Sí, definitivamente sí. Me llevó a recordar también a María Montessori, que hemos hablado bastante de ella, porque ella siendo la primera mujer que tiene acceso a una educación en la facultad allá en Italia, al ver esa empatía, ese sufrimiento de los niños, es lo que detona el que ella consagre su vida a crear un método, a proporcionar un método de aprendizaje para cierto grupo de chicos. Y como si forzosamente, o a veces necesitamos conocer de algo para poder también tener esos elementos y servir de manera eficaz. Un líder sin conocimiento, pues te voy a llevar a un líder empírico, y qué bueno, pero también eso te tiene que empujar o te tiene que orillar a superarte a través del conocimiento. Sí. Vuelvo a citar, por ejemplo, Maxwell en las 21 cualidades de un líder. Hay una ley que se llama la ley del proceso.
Y dice que para que todo líder sea un líder, debe estar en conjunto con la experiencia y con el conocimiento. Claro. Si un líder no tiene en equilibrio estos dos elementos, entonces va a ser muy difícil que logre influir, que logre guiar, que logre convertirse en un verdadero capitán para alcanzar un objetivo. Entonces, el líder debe estar constantemente preparándose. Y no estoy hablando aquí de personas que nacen para ser líderes, no, todos tenemos esa capacidad. Todo mundo tiene esa capacidad de convertirse en el sujeto que quiere ser y convertirse en un agente de bien, porque esa es la misión que tenemos todos nosotros. Ese es el verdadero liderazgo. Sí. O sea, no a la guerra, no a la destrucción, no al poder, sino a buscar ese bien, Uh-huh. ese bien común. Exacto. Y dentro de ese bien común, como lo decía Gandhi, está buscando su propio bien y su propio bien personal en ese bien común. Sí. Exacto. Entonces, y sobre todo porque el líder también, otra de las misiones que tiene todo líder, es hacer de los demás líderes. ¿Qué quiere decir eso? Sí, puede ser que tú tengas una clase inferior a la mía. Sí, efectivamente, puede ser que yo haya tenido una mejor educación en otra escuela, en otro país. Sin embargo, tú tienes las mismas capacidades que yo tuve para convertirme en la persona que soy. Entonces, yo te voy a impulsar. Yo voy a hacer que tú crezcas para que tú guíes a otras personas y esas personas guíen a otras más. Entonces, ahí existe un verdadero servicio. Y dentro de todo lo que conoces, de lo que has podido también aprender de autores de vaya talla intelectual, ¿tú qué crees que esté impidiendo al ser humano desarrollar precisamente ese liderazgo hoy día? Bueno, como lo que siempre ha sucedido, las clases sociales, siempre hay gente que van a decir que hay personas que no merecen tal educación, hay personas que no merecen tal economía, hay personas, etcétera, ¿no? Yo lo veo mucho en ocasiones en la Ciudad de México, donde las brechas sociales están muy bien señaladas. Y digo, bueno, ¿dónde queda la verdadera libertad? ¿Dónde queda la verdadera democracia, no? Entonces, los retos que tiene no solamente México, sino América Latina, para poder nosotros desintegrar todos esos estamentos que nos impiden nosotros tener el conocimiento. Pero claro, yo considero también que el ser autodidactas, el buscar nosotros mismos la verdad, es lo que nos puede liberar. He conocido gente que a través de periódicos, a través de revistas, a través de diálogos, empiezan ellos a enriquecerse. Entonces, hay algo muy interesante. Hay un autor durante la Revolución Francesa que me llama mucho la atención y se me fue su nombre, pero él escribió un libro que se llama Apuntes sobre la vida heroica. Uh-huh. Y en los apuntes de la vida heroica, este autor señalaba que todo hombre, no importando de dónde venga, tiene la capacidad de cambiar su mundo. Solamente tiene que estar decidido. Uh-huh. Uh-huh. O sea, hablamos ya de decisión, hablamos ya de voluntad, claro. para poder también salir adelante, ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿Qué les parece? Son 4 test de diferente sabor. Nos vamos al cuarto. Claro que sí. Es también muy corta, muy corta, y esto nos va a dar todavía mucha más riqueza para todo el tema que estamos tocando: aprender, leer, servir. Dice así: si quieres ser servido, sirve. Si quieres ser servido, sirve. Es también de un inglés por ahí, fue un laico próximo próximo a los franciscanos. Uh-huh. Estuvo muy cerca, tuvo mucha influencia de franciscanos. Es más, pudo haber pertenecido, no se tiene la certeza, pero pudo haber pertenecido a la orden tercera de los frailes menores. Filósofo, poeta, místico. Hoy es raro escuchar quién está metido en esta parte, ¿no? Andrés Místico, teólogo y misionero. Por allá en el siglo XIII fue declarado beato y su fiesta
se conmemora el 27 de noviembre, nada más ni nada menos que de Ramón Lull. En castellano, Raimundo Lulio, 1232-1315. Que también profunda frase, si quieres ser servido, sirve. No hay más. Y no hay mucha diferencia, estamos hablando de, fíjense, estamos hablando de 600 años después, aparece también Gandhi con esta maravillosa filosofía, iba a decir ideología, no para nada, filosofía, el servicio sin humildad es egoísmo. Madre Teresa, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Cuántos ahorita? ¿A cuántos ahorita, si se aplicara esta frase de Madre Teresa, o de cualquiera de los tres, cualquiera de las cuatro, cuántos ahorita se estarían borrando del mapa por no servir para vivir, ¿no? Sí. Pensando que la vida es poder. Qué bajo nivel de ser humano manifiestan. Y ahora vámonos a la parte profesional de Andrés Galindo. Una de las características, vuelvo a insistir, que nos llamaron la atención fue esa servicialidad y ese profesionalismo que muestras en tu trabajo. ¿Cuáles son esos ingredientes que Andrés ha tenido que conjugar, ha tenido que pulir o ha tenido que quitar en su vida para poder escalar ese éxito ahorita hasta donde has llegado y todo lo que te falta por hacer? Te dejo con esta pregunta, nos vamos al corte, pero regresando, ojalá que nos las puedas compartir. Claro que sí. Aurear las orejas. ¿Cómo estás sintiendo el programa? Sí, está ¿Ameno? ameno. Muy, muy ameno. Ya más tranquilo, llegaste así medio nervioso. Sí, pero ya mejor, gracias. ¿Ya? Sí. Profesionalmente, ahora hacia dónde va tu meta, ¿no? Sí, yo tengo la intención de continuar estudiando. Uh-huh. Yo tengo intención también de estudiar algo de teología. Yo pienso que me estoy encaminando hacia eso. Uh-huh. Y bueno, primero tengo que saber hacia dónde, en qué institución. Quizás vuelva a la UAM. Filosofía. Terminar una maestría y ya después abocarme a la teología. Uh-huh. ¿Y teología ya viste más o menos en dónde? No, eso es lo que no he buscado. Pero también ya es un proyecto buscar desde ahora. Te La vamos a Porrestal recomendar una. Apostólica en México. Vale la El pena. Pontificio La Instituto. Pontificia. Vale la pena. Aquí en Toluca también ahorita está en el Instituto para Laicos. O con los carmelitas, que también son muy buenos. Los carmelitas, aspectos jesuitas. Si quieres meterte en alto nivel, métete con jesuitas de la orden del Papa Francisco. Fíjese que también he tenido ganas de meterme, de conocer a los jesuitas, cómo trabajan, cómo estudian. Métete con ellos. Uh-huh. Los carmelitas son muy buenos también, son también muy profundos, pero todo depende hacia dónde tú quieras llegar. Si quieres más, desarrollar más el aspecto espiritual, o nada más como un gnóstico, el puro conocimiento. Depende de tú también lo que tú vayas sintiendo en el camino. Depende de lo que Diosito hacia dónde lo va guiando. ¿Quieres profundidad humanista? Franciscanos. Digo, jesuitas. Ahora sí, Andrés, ¿cuál es la clave de prestar un servicio tan pronto, tan servicial, valga la redundancia, ¿no? Tan servicial? ¿Conoces lo que vendes en su momento? ¿Qué te hizo llegar a ti? Tanto quitarte como perfeccionar o adquirir en tu vida, en tus hábitos, en tu vida diaria, en tu alimentación, en tus estudios, para poder alcanzar el éxito. La empatía. Uh-huh. Me gusta escuchar a la gente. Me gusta ayudar en el sentido de solucionar problemas.
eh, parte de mi servicio se ha dedicado principalmente a saber realmente qué es lo que necesita la gente. Los clientes luego tienen muchos miedos y entonces yo como librero y como vendedor tenía esa necesidad o tengo esa necesidad de poder cubrir todos esos agujeros. No en su totalidad, pero está esa parte muy importante de mí ¿sabes qué? Yo te voy a echar la mano. Eh, Puede ser que no sea el libro más importante que te pueda a ti ayudar, pero de corazón, este a mí me ayudó demasiado. Entonces hay un sentido de emociones, hay un sentido de experiencias que a mí me ayuda a aproximarme con la gente, alejando el conocimiento, no totalmente, pero sí dándoles la información necesaria para que ellos mismos se autoayuden. Por eso me gustaron mucho los libros, por ejemplo, de Maxwell, de Tony Robbins, etcétera. Y son autores que son muy simples de leer, son autores que ayudan a que ellos ayuden a otros más. Por ejemplo, hay un libro que me gusta de Viktor Frank que se llama El hombre en busca del sentido, un libro fenomenal. Me encantó ese libro. Y a la gente siempre les digo que cuando lean ese libro y los ayude, que lo regalen, porque es un libro que ayuda en su totalidad a la gente. Y esto lo vamos a recomendar. ¿Nos quieres decir de nuevo cómo se llama, por favor? Se llama, es de Viktor Frank, se llama El hombre en busca del sentido. Ok. Viktor Frank, El hombre en busca del sentido. ¿Casualmente te acuerdas de la editorial? Es de... Me parece que es Paidos. Paidos. Ajá, es Paidos. Me parece que sí es Paidos. Okay. De todos modos, preguntando a cualquier librero, en cualquier librería, ese sabrán dar. Okay. O en San Google, ¿verdad? Pero todo esto lleva también una disciplina a nivel personal. Sí. Para poder tener acceso y alcanzar tus metas tanto en el estudio como en el trabajo. ¿Cómo es la disciplina de Andrés en un día común y corriente? Bueno, yo cumplo con mis servicios que me pide la empresa, pero además de eso, terminando mis labores, me dedico al estudio. Quizás 4, 6 o 8 horas diarias. Entonces me he dedicado a un hábito de la lectura obligatorio. No me perdono un solo día. Leo nuevos autores, o en este caso luego a veces me meto con bestseller, me meto con literatura, me meto con desarrollo humano, me meto con filosofía. Leo los libros que están de novedad. Eso también ya te implica una técnica. Técnica de lectura rápida. Esa la adquiriste, fuiste a alguna escuela para aprender cómo leer, o qué tip nos darías a quienes nos gusta leer o a quienes no les gusta y dices, no, yo ya pasé de la primera página y me quedé dormido, ¿no? ¿Qué tip nos darías para desarrollar también ese hábito en la lectura? Tomen un libro que les guste. El primero, ¿verdad? Un libro que los apasione, un libro que en el momento en que lo lean, quiero terminar de leer, o no lo quiero terminar, este libro me encanta leerlo, pero espero que nunca termine. Ese es el tipo de libro que deben de escoger. Otra, dedicarse constantemente a la lectura. Quizás al principio 30 minutos, después 1 hora, después 2 horas, 2 horas y media, y así hasta que ustedes tengan un mayor control, tanto física como mental. Y finalmente reconocer cada uno de los enunciados, porque las palabras, las hojas tienen letras, pero cuando uno ya evoluciona la lectura y uno ya no ve letras, ya ve símbolos, entonces ya uno los reconoce de inmediato. De ahí la lectura rápida, esta parte importante de lo que es la semiótica. Claro, debe estar la sintaxis correctamente colocada, pero cuando tiene un libro de reconocimiento, por ejemplo, un premio Nobel, Hemingway, por quien doblan las campanas, es un libro hermoso. Hermosísimo. Ve las hojas tan rápido como si fuera una película. Bueno, a mí me pasa eso. Entonces yo ya no veo letras, yo ya veo imágenes. Justo, perdón, Mayra, fíjese bien aquí lo que está sucediendo, queridos amigos. Andrés es un apasionado de la lectura, pero cuando en su trabajo está tratando de recomendar o buscar un libro para alguien,
no está vendiendo nada más el libro, y esto cuidado, no está ofreciendo nada más el libro, perdón por decir vendiendo, me oí muy mercantil, una disculpa. Cuando estás ofreciendo este libro, no estás ofreciendo solamente esa parte material, ni la forma de negocio, sino también estás ofreciendo parte de tu propia experiencia, parte de tu propia avidez de conocimiento, de estudio, parte de esa pasión por volcarte en esas letras que finalmente acabas de dar en la clave, así lo veo yo también ahorita, de no ver letras, sino de empezar a ver imágenes, de empezar a asumirme, ser parte activa de toda esa historia, de todo lo que están desarrollando en esa parte, ¿no? Yo también soy ese actor, yo también me equiparo a fulano, a sutano, esta que dices de Hemingway, ¿cómo volcarte tú con algunos hechos, cómo volcarte tú, querida Mayra, con esa parte de la lectura a donde ya no es el libro ajeno, sino el libro y yo somos uno. Ya me entró la pasión de estar dentro de ese libro, dentro de esa historia, como tú decías al principio de la plática, dentro del propio autor, retando al propio autor y que ese autor me esté retando. Eso es emocionante, eso es maravillosamente de investigador, ¿no? Exacto. Entonces, la lectura, de verdad, para mí ha significado mucho, me ha transformado, me ha dado la seguridad y sé que este mundo a veces es muy difícil. Sin embargo, es un mundo que merece ser vivido y merece ser vivido a partir de nuestras pasiones, en mi caso los libros. Y si hay algo que me gusta mucho es compartirlo con la gente. Entonces, cuando yo me dedico a vender libros, yo lo que doy es mi amor a los libros. Yo recomiendo pasión, yo recomiendo, toma este libro, lee esta parte, o ¿quieres cambiar? Pues te daré un libro que me cambió a mí. ¿Quieres tener buenos amigos? ¿Quieres tener una buena relación? Toma este libro, considera a este autor y vas a ver que tu mundo va a ser meramente distinto. Y si no te gusta, no importa, vamos a seguir buscando, porque siempre habrá un autor para ti. Siempre habrá un autor para ti. Qué interesante, ¿no? Tanto para cuestión de adquirir el conocimiento como para la vida personal, ¿no? Fíjate. Siempre habrá algo Sí. para ti, nada más es cuestión de abrir muy bien los ojos, de estar en esa búsqueda, esa pasión, convicción, servicio, conocimiento que nos debe de llevar al éxito y a la superación que estamos, o a la felicidad que estamos buscando. Lee un libro y te hará libre. Lee 2 libros y serás libre. Lee muchos libros y ya no fuiste libre. Pero lee. Te atrapó la lectura. Ahora ya te vives atrapó para el conocimiento, ¿no? Sí. O sea, es que se vuelve tanta la pasión por entrar en todo el rol de libros, en todo el rol del conocimiento, en todos los sentidos, que te vas ganando, te vas perdiendo. Vas perdiendo de ti toda esa ignorancia, vas perdiendo de ti eso que te tiene acorralado, que quizás sean emociones destructivas, que quizá también sea el miedo, que quizá también sean resentimientos, etcétera, y que detrás de algunas letras a lo mejor encuentras esa llave que abre ese candado y sueltas todo, y de repente dices, ya no soy ese, ya soy diferente, pude superar, me perdí a mí mismo para ganarme a mí mismo, ¿no? Exacto. Filosofía pura, ¿qué más queremos? Exacto. Yo encontré una llave que también en su momento Ajá. me hizo abrir la puerta de mi vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. El libro sagrado, el libro por excelencia,
que podemos compartir, compuesto de muchos libritos, Sí, ¿has tenido acceso a esa fuente de sabiduría que es la Sagrada Escritura? Ah, ¿la Biblia? Sí, la he leído varias veces. Ah, es preciosa. Me encanta leerlo. A mí me gustan los héroes y a mí me gusta ver autores como Moisés, como quién otro más. Jonás, Abraham, Job. Job. Ay, a mí me encanta la historia de Job. Una persona que después de todas las cosas malas que le pasó, nunca le perdió fe a Dios. Entonces a mí me encantan los héroes. Yo sé que a veces estamos acostumbrados a ver héroes en las pantallas, pero hay que considerar que hay otro tipo de narrativas que hablan de héroes y entre ellas está la Biblia. ¿Qué te prendió de Job? Ahorita hablando de Job, ¿qué te prendió de Job? A mí me encanta lo que fue parte de ese juego, ¿no? Que entre Dios y el mismo demonio, ¿no? Te voy a demostrar que el hombre más puro, el hombre más fiel a ti puede caer a mis deseos, ¿no? Superior a ti, que te va a dar la fuerza, la fortaleza para poder superar. Digo, el Job se queda sin esposa, se queda sin hijos, se queda sin bienes, se queda sin ganado, sin riqueza. Nada. No podemos decir, jamás bueno, podremos se queda con decir, su fe y su convicción. Jamás podremos decir Dios, que se ¿no? queda Pero sin nada. Materialmente Se queda con lo que se tenía que quedar. Nada más. Dos cosas. La esperanza y la fe. Esto te quiere decir para qué quieres más. Pero también estamos hablando yo no podría hablar, aunque ahí lo dice, yo no podría hablar de que pierde. Yo me atrevería más todavía con ese pensamiento propositivo y proactivo. Simple y sencillamente son cuestiones que te van poniendo como prueba para tu ser superior, para verdaderamente ver de qué estás hecho. Si no fuera por estas pruebas, Andrés, ¿cómo te mides para ver de qué carambas estás hecho? Y nosotros muchas veces nos hundimos por cualquier tormentita, como voy a ponerlo de este tamaño, como los apóstoles se asustaron cuando iban en la barca con Jesús. Se asustan en una tormenta que pudieron haber dicho, párate en el nombre de Dios, y se para, y la prueba la hizo Jesús. Pero Job, ¿qué está sucediendo en ese momento? Pierde todo lo material, excepto la vida. Pero se queda con ¿qué podremos decir? Dos riquezas fundamentales, o dos riquezas, dos pilares que hacen al ser humano, que es la esperanza y la fe. Nunca las pierde, a pesar de todo lo que tú quieras, ¿no? A pesar de haberse dormido dentro de cuevas que hizo en el excremento de los borregos. Lo conozco perfectamente bien. De alguna manera yo también quizá crucé 2, 3 momentos por ahí de mi vida bajo ese esquema. Pero si tu esperanza la mantienes viva, si tu fe la mantienes viva en ese ser, hiciste fallar al diablo. Exacto. Y Job le dice, no podemos decir aquí palabras ni hacer señas, pero le hace una seña fea al demonio, ¿no? Exacto. Es lo maravilloso. Y a mí me gustan mucho ese tipo de actitudes, y sobre todo cuando se ve en el mundo real. Y yo, por ejemplo, hay un libro que es de Hugo Manzanilla que se llama Sé tu propio héroe. Y habla de todo eso, y sobre todo te invita a que tú te conviertas en el personaje de tu película. Conviértete en el héroe. Conviértete en aquella persona, en aquel héroe que sufre todas las cosas malas, pero las supera. Pero sobre todo ayuda a los demás. Entonces es un libro, y digo, con estas cuestiones bíblicas, con la figura de Job, que podemos relacionar de una manera muy tierna y bondadosa, ¿no? Y además es invitar a los demás de que este mundo sí merece ser vivido. O sea, puede ser que tengamos las cosas en contra nuestra,
pero este mundo vale ser vivido. Vivido, no destruido. Y lo estamos destruyendo a pasos agigantados. Esta proactividad y propositivismo que tienes, pero que, por otro lado, qué pesar que estemos matando nuestro único planeta, el único en el que podemos vivir, con políticas y cuestiones que están denostando la propia vida dentro del asesinato de niños que están en el útero aún todavía. ¿Cómo podemos llamarle a eso? ¿No? Ignorancia, el no saber qué es lo que pasa en tu entorno y qué es lo que pasa y cómo funciona, ¿no? También la persona. Un empoderamiento, Una manipulación. Claro, resultado de una manipulación ante la ignorancia. Un empoderamiento estúpido. ¿Cómo te estás dando a ti vida matando la vida dentro del seno materno? Pero bien, ya nos salimos un poco del tema, de todas maneras seguimos aprendiendo. Saludos, Pilar Valdés, maestra Saraí, también saludos por allá que concluimos el día de ayer un ciclo escolar de Escuela para Padres en la Escuela 20 de noviembre en Tenancingo, a quienes les mandamos también un afectuoso saludo y gracias, sobre todo por abrir espacios para que las personas se acerquen a conocerse, a conocer a sus hijos y a poder superar todas aquellas puntos que como padres a veces no tenemos. Claro, vamos a nuestro último corte para que regresar las conclusiones de nuestro programa y con nuestro invitado del día de hoy, Andrés Galindo. Engalanados. Se nos acaba el tiempo. Se fue rápido. Ya nos echamos 1 hora 20 minutos, Andrés. ¿Te gustaría cerrar con algún punto que traigas en particular, algo tanto o a nivel personal o algo de todo este mundo, de algún autor que más te apasione? Como gusten, yo hablo mucho. Así que vemos que se te facilita mucho la parte de la comunicación. ¿Qué otro libro de la Sagrada Escritura te llamó la atención? Me gusta mucho la parte cuando ¿cómo se llama? Isaac, ¿no? El que iba a ser asesinado por su padre, Abraham, en el Monte Moria, ¿no? Muy, muy interesante, como una persona que le tuvo siempre esperanza y fe y lealtad a Dios, hace caso a su dictamen, ¿no? Y claro, la recompensa pues estuvo el ángel, ¿no? Es algo de temer por dar a tu hijo a sacrificar, ¿no? O dar a sacrificar algo más importante, pero ahí cumplió con una misión. Entonces, yo considero que todos nosotros estamos aquí por una misión y además hay pruebas. Okay. Y todas esas pruebas o son superadas o no son superadas. Y de verdad que, bueno, yo temo mucho eso, porque del fracaso no sé a dónde nos pueda llevar, ¿no? Quizás a una plena humillación con nosotros mismos, contra Dios o contra las personas que nos están viendo, ¿no? Vamos, ya regresamos. ¿Cristo? Por ahí nos metimos. Por ahí. ¿De acuerdo? Ajá. Listo, pues seguimos aquí con Andrés Galindo, nuestro invitado del día de hoy. Un joven, porque todavía está dentro de los parámetros de la juventud, en vía de desarrollo a la madurez. Andrés. No, ya en edad sí, en tiempo sí, muy, muy joven, pero realmente un chavo muy maduro, un chavo que ha cruzado tanto, que ha aprendido tanto de la vida como de los libros. Y ya sabe, tiene una pasión, tiene una pasión que lo vincula con el conocimiento. El propio conocimiento de la vida y las propias vicisitudes que ha cruzado de la vida, pero observamos después de esta hora
y 40 minutos de intenso De programa, charla. de intensa charla, observamos también una gran resiliencia, Andrés. Sí, yo creo que eso es lo que tiene que traernos cada uno de los libros. Eh, la fuerza o la potencia suficiente para que nosotros podamos sobrellevar los grandes desafíos que tenemos como seres humanos. Eh, Considero yo que es efectivamente hay cosas que nos derrumbarán, sin embargo, estas están hechas para superarse. Los libros a mí me han dado mucha imaginación, me han dado, eh, me han dado carácter, me han dado palabra, sobre todo palabra, para poder ver el mundo y sobre todo transformar ese mundo como yo lo quiero ver el mundo. Yo sé que cada quien tiene, cada cabeza es un mundo distinto. Sin embargo, hay cosas en común que podamos compartirnos, como es el convivir, como es escuchar, servir, como ahorita estamos hablando en este programa, ¿no? Saber servir a la gente. ¿Y qué mejor es eso? Saber poder ser servicial a los demás. Hay un libro que me gusta mucho que es de Michael Ende, que se llama Momo. Ese de Momo me gustó demasiado porque la protagonista, una de sus grandes dotes que tenía la protagonista, era saber escuchar. Y ponía mucha atención a las cosas que le decían sus amigos, los monstruos, sobre todo los monstruos, y ella fue dándose cuenta que el mundo tiene muchos errores y entre ellos es que solamente se saben escuchar a sí mismos. Entonces, esta Momo pues es muy interesante porque está diciendo, el mundo cambia cuando tú te pones en los zapatos de los demás y el mundo cambia cuando tú rediriges el error de los demás hacia una solución. Entonces, es saber escuchar, saber dar soluciones y sobre todo hacer ver a los demás que no están solos. Porque ese es uno de los problemas que a veces me doy cuenta de la gente. Cuando dicen que yo estoy solo, el mundo es caótico, el mundo no va a traer cosas, el mundo no está hecho para mí. No, el mundo sí está hecho para ti. Solamente que tienes que decidir tomarlo y transformarlo. ¿No? Hablas de escuchar. Y en esa escucha, en la creación, Dios escuchaba a sus hijos. Y sus hijos lo escuchaban. Y esa palabra también era unos grandes oídos. Y hay palabra es porque sabes que alguien te va a escuchar. Y si hay también esta facultad es porque tienes algo que decir. Esa empatía, ese sufrimiento, Dios mismo lo conoce. Y nos manda a su Hijo, Jesucristo, para también hacerse uno entre la creación de Dios. Y hablábamos también ahorita en el corte de otro de los personajes de la Sagrada Escritura, Abraham. Nos gustaría que nos compartieras tanto Abraham como esa escucha y esa empatía, ese Salvador en Jesucristo, Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo Jesús también nos enseña, y es el maestro de maestros, en esa palabra viva, que el servir es uno de los actos más sublimes del amor, y viene no a dividir, sino a edificar la paz. Nos viene a dar la solución y la pauta para que el hombre encuentre esa plenitud y ya no podamos estar solos porque hay alguien que nos está escuchando y hay una palabra que nos va a dar vida. Sí, la figura de Cristo, bueno, considero que es la más importante, sí, sobre todo, como ustedes, como bien lo han dicho, ¿no? Ha servido y sirvió, y sobre todo el gran sacrificio que hizo. O sea, yo cada vez que veo a Cristo, cuando veo una figura de Él, digo, wow, que es un gran desempeño que hizo ante la humanidad. Y si Él pudo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no dar un granito a este mundo? Y en eso, aunado con lo que estamos diciendo, ¿no? Escuchar sobre todo, porque yo pienso que las cosas pequeñas como eso son las que hacen grandes cambios. La figura de Abraham es muy interesante también por esa parte importante de sacrificio de mí, igual de Cristo, me sacrifico yo
al servicio de los demás o al de mi escucha, que es Dios. Considero yo desde mi punto de vista, que la bondad tiene que verse en eso, en alejarse del egoísmo y poner en claro cuáles pueden ser las soluciones, qué beneficios pueden tener cada una de nuestras ideas. Bueno, no sé si algo más. Ujú. Nuestras ideas surgen muchas veces de eso. Tú dices del sacrificio. Qué gran sacrificio de Abraham cuando a su hijo le están pidiendo que lo ofrezcan, ¿no? Qué difícil es despojarse de lo que más amas, de lo que es venido de ti, pero que cuando está ya fuera de ti ya no es tuyo. Entender que ya es Él y entender que hay un vínculo central profundo con Dios y que Él observa lo de Dios, que ha observado durante toda su vida. Estamos hablando de Abraham 80 y tantos años, que ha observado durante toda su vida, así como para ti fue la lectura, para Él fue Dios, pero que tuvo la dicha, como Noé hablabas, que tuvo la dicha de hablar con Dios, que desgraciadamente hoy ya no tenemos esa dicha, que esa dicha la fuimos perdiendo, que esa dicha o esa gracia la fuimos perdiendo, de poder, o sea, ¿te has imaginado? Andrés se ha imaginado a Andrés dialogando con Dios, así como Abraham lo hizo, así como Noé tuvo esa oportunidad. Pintarme esa escena no lo he tenido, pero sí es muy buena pregunta verme a mí y teniendo esa plática con Dios. Quizás poderlo comparar con situaciones de psicoanálisis, ¿no? Una propia plática conmigo mismo, saber quién soy, saber quién es ese Andrés en lo más oscuro, ¿no? ¿Qué es lo que oculto? ¿Qué es lo que más anhelo? Quizás ahí, quizás, no digo que sea absoluto, esté Dios ahí en ese momento, en esa escucha, en ese momento. Andrés, no tengas miedo, yo te observo. Y las cosas buenas que hagas, de todos modos, las observo también. Entonces, son varias cosas que puedo decir, ¿no? Qué difícil es Que a veces encontrarse. podemos decir, creo en Dios, pero hasta que no tienes ese momentito de diálogo personal, ese encuentro, ese clic, por así decirlo, es cuando ya podemos decir, ay, ¿no? No, nos hablas también que tienes un poquito la inquietud para la el futuro, el ponerte tú ciertas metas, el ciertos acceso a ciertos caminos o elementos. La teología es un punto. Y a mí no me cabe la menor duda de que siempre Dios tiene sus caminos para algo, para que ahora todo ese conocimiento haga ese clic y haga maravillas, ¿no? Exacto. A todos nos habla de manera tan diferente. Como conclusión, Andrés, 5 puntos que tú nos quieras recomendar como persona, como joven, 30 años, una vida por delante, una vida que ya también en donde has recorrido. ¿Qué nos estarías compartiendo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo? Van a seguir las transmisiones a través de los diferentes medios y plataformas digitales para poder ser un hombre de éxito, para poder alcanzar los sueños y sobre todo que con esfuerzo y disciplina puedas llegar a prestar ese servicio como nos los mostraste, y que por eso fue ese link con ese apasionado Andrés, ¿no? Y aparte que parece el demonio de Tasmania por todos lados, de arriba para abajo. Y si me permites, en 3 niveles. De Andrés al niño, porque ya nos llevaste de Andrés por todos lados, de Andrés al joven y de Andrés a los padres con relación a los hijos.
¿cuáles serían esos perfiles de recomendaciones? Yo los perfiles que daría, yo los que aconsejaría es buscar una pasión, buscarse a sí mismo, decir, esto me gusta y esto no me gusta. Otra cosa que yo podría recomendar es dejarse de la ira, no buscar venganza, saber perdonar, saber escuchar sería como tercera opción. Ese es para mí uno de los aspectos muy importantes de cada uno de nosotros, saber escuchar y servir. Y otro aspecto que yo podría señalar sería buscar constantemente la aventura, aventurarse, no tener miedo a nada y sobre todo retarse. Decir, sabes, yo no sé hablar inglés, pero voy a buscar leer, aprender a hablar inglés y a leerlo. Y finalmente tener un gran amor a nuestros padres, a nuestros amigos y a la humanidad. ¿Cuántos libros nos recomendarías leer? No hablo en ese aceleramiento, sino en promedio. Podría yo recomendar empezar con 5 libros al mes. Bajito. O sea, uno por semana. Uno por semana. Uno por semana. Y que sea entre literatura, que sea de desarrollo humano, que sea de filosofía, que sea de historia, sobre todo historia, para que sepamos en dónde estamos. Y, ¿por qué no? Incluso también con libros de espiritualidad. Los básicos casi es uno y cachito. Andrés Galindo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de ABC. Les recordamos curso de verano en el deportivo y recreativo en Metepec del 16 de julio al 3 de agosto. En la página de ABC Sofía ya pueden encontrar ahí información. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y les recordamos a todos ustedes visitar la página www.encuentroconlaverdadradio.com, en donde van a poder encontrar también el video de este programa o el audio en abcdesofiaradio.com. Esto fue precisamente un recorrido por el saber en el mundo de sabiduría, ABC de Sofía, educación integral e interdisciplinaria, una producción de la Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y Mensajeros de Guadalupe. Soy Mayra Uribe. Y Armando Archundia, su amigo y servidor. Que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Nos pasamos con 30.